Hola familia de La Voz del Utilero, bienvenidos a este espacio, el espacio donde ustedes podrán conocer a los protagonistas y ustedes lo saben, tenemos uno de los pilares claros, el fútbol femenino y en esta oportunidad entrevista con uno de esos personajes rutilantes que han marcado la historia de nuestro país y que por supuesto aceptó la invitación en el canal de YouTube de La Voz del Utilero. Pero como es costumbre, no estoy solo, tengo compañía de lujo y es por eso que saludo a mi amigo Camilo Muñoz. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanse? Un saludo especial para ti, por supuesto, para el invitado que tenemos el día de hoy y muy contento de estar en este espacio. Gracias también a ti por la oportunidad de estar aquí en La Voz del Utilero con grandes invitados y, por supuesto, avanzando con esta bandera del fútbol femenino nacional e internacional. Efectivamente, recibo la habilitación de Camilo y de una vez nos vamos con el invitado que tenemos esta noche, dos veces campeón con América de Cali, un hombre que ha apostado por la formación de futbolistas, un hombre al que le gusta mucho ver fútbol. Nos estaba contando que curiosamente a la hora que grabamos esta entrevista estaba viendo el compromiso entre el Deportes Tolima y Jaguares, un hombre muy agradable y al que tenemos la oportunidad de entrevistar en este caso, el señor Andrés Usme, un apellido ya célebre en el fútbol profesional colombiano y al que también le entrego la pelota para saludarlo en esta jornada, en esta entrevista y en el canal de YouTube de La Voz del Utilero. Profe Andrés Usme, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, con un poquito de frío por aquí en Quito. Evidentemente, viendo fútbol, que es algo que nos apasiona y como les digo yo a las niñas, cada partido es una enseñanza, cada partido es una clase, así lo veo, y por eso trato de verme la mayor cantidad de partidos posibles, más ahora que estoy como seleccionador. Digamos que es una tarea muy diferente a la que desempeñaba en el club. Aquí tengo que estar viendo mucho más fútbol de lo habitual porque obviamente tengo que estar pendiente de las chicas que están en el radar de la selección para ver su progreso, cómo van evolucionando, cómo van sus equipos. Entonces, bueno, agradecido con la invitación. No, profe, usted muchísimas gracias también por aceptarla y quiero que arranquemos de una vez para romper el hielo y que usted nos cuente cuáles fueron las lecciones que le dejaron los partidos que vio hoy. Bueno, yo creo que siempre es importante, sobre todo cuando veo a las chicas, en este caso que estaba viendo a Jocelyn Espinales, que está jugando en Atlético Nacional, estaban jugando ahorita contra Millonarios, viendo la posición en la que la están ubicando. Ya anoté ciertos aspectos importantes que creo que ella puede mejorar. Entonces, en una charla que tendremos próximamente, seguramente, no me voy a meter obviamente en nada táctico porque eso hace parte del profesor Barreneche, que es el técnico de Nacional, pero con respecto a lo que yo le voy a pedir luego aquí en selección, sí creo que hay aspectos que mejorar. Entonces, obviamente, a partir de ahí va uno aprendiendo y en esa retroalimentación hay un punto donde ya no se diferencia quién está aprendiendo más, si la jugadora o el entrenador. Esto es constante. Obviamente, mi tarea es facilitar ciertas cosas, pero siempre he dicho que es más lo que aprendo yo que lo que aprenden ellas. Bueno, profe, y justamente continuando por ese camino, en esa etapa en la que se encuentra en este momento, ya pasó usted como director técnico de un club, ahora está como seleccionador. ¿Qué aspectos diferentes tiene que ver usted en la jugadora o en qué aspectos le ha cambiado su vida a lo largo de este tiempo que lleva como seleccionador? Bueno, yo creo que la principal diferencia radica en que en el club yo tengo las jugadoras todo el tiempo y es mi responsabilidad lo que pasa partido a partido. Tengo la posibilidad de estar corrigiendo, de estar entrenando, de estar mirando posibilidades. Acá es mucho más limitado. Nosotros tenemos las fechas FIFA, pero son cortas, son 10 días, 8 días. Generalmente se juegan dos partidos, entonces no hay mucho tiempo para trabajar muchas cosas. Entonces, digamos que la pelota ya no está en el lado donde uno es el que influye con su trabajo en las jugadoras, sino cómo hago para que con lo que hacen en los clubes yo pueda alimentar la selección. Básicamente se trata es de eso. Obviamente siempre
con la disposición de aprender, porque básicamente esto es un aprendizaje. Lo que pasa es que hay que aprender rápido, porque obviamente en el fútbol siempre el resultado va a estar por delante, más allá del proceso que se lleve. Entonces creo que la principal diferencia, que no tengo las jugadoras todo el tiempo, entonces el tema de hacerles el seguimiento, que tengan ritmo de competencia, en qué posiciones están jugando, cómo lo están haciendo, si de alguna forma puedo retroalimentar eso pensando en lo que el día de mañana puede ser un llamado a la selección y que cuando lleguen aporten todo su potencial. Usted nos habla un poquito de esas dificultades que tiene ser entrenador de selección y me gustaría que nos profundizara también sobre qué método se emplea para comunicarse con las futbolistas, para transmitirle esos temas tácticos, más allá de que están siendo entrenadas por los hombres de cabeza o los cuerpos técnicos que las tienen día a día en los conjuntos. Bueno, aquí se trata básicamente de aprovechar al máximo cuando las tengo conmigo. Entonces ahora acabamos de jugar 2 partidos en Paraguay. Eh, Estamos haciendo un análisis individual, o sea, con cada jugadora estamos haciendo, apoyándonos del videoanálisis, que creo que ahora en el fútbol es una herramienta fundamental, también respaldado en todo el tema de los GPS. Entonces, posterior a ese análisis que hacemos individual el cuerpo técnico, luego yo me reúno con ellas. Como no las tengo acá, vía Zoom, hacemos la retroalimentación de las cosas positivas y que hay que seguir reforzando y de lo que hay que mejorar como equipo y a nivel individual, porque siempre van a haber características que nos atañen a todos, pero hay otras que son puntuales que cada una debe ir trabajando. Entonces, esto nos da pie para poderles decir que presten más atención a ciertos aspectos cuando estén entrenando, cuando estén jugando, y que con eso, cuando lleguen acá, ya tengamos un camino recorrido o un camino ya avanzado con respecto a lo que esperamos de ellos. Profe, ¿cuál era el panorama que tenía usted de el fútbol femenino en Ecuador previo a su llegada allá a la selección? Y en este momento, ¿es para ustedes fácil abrirse a ese panorama donde hay o no varias jugadoras que le aporten a selección? ¿Cómo se mueve en cuanto a ese tema? Bueno, mi expectativa me la generé en la Copa América, que fue en la ciudad de Cali, pues que fue una de las sedes, no fue la única, pero Ecuador estuvo allá, jugó allá. Eh, Tenía una visión de un equipo que ha evolucionado, que tiene buenas jugadoras con buenas características. Cuando llego acá ratifico eso. Naturalmente cada proyecto y cada equipo es un reto diferente. Acá tenemos el reto de poder consolidar una buena selección y a través de eso mostrar una nueva cara de Ecuador a nivel de fútbol femenino, volcar los ojos hacia el país y que cada vez más niñas tengan la oportunidad de salir y de jugar afuera. Yo creo que es uno de los retos importantes. A la par, que también obviamente no considero que mi única responsabilidad sea dirigir la selección mayor, sino también de qué manera podemos influir en el fútbol del país y cómo podemos hacer para que cada vez se desarrolle de mejor manera, crezca más al ser un país pequeño, porque Ecuador realmente es un país pequeño, pueda desarrollar todo ese potencial que tiene, porque indudablemente tiene muy buenas jugadoras, vienen en unos procesos también muy interesantes y cómo eso puede surtir al final la selección mayor y cómo el país puede evolucionar también de la mano de la selección femenina. Profe, para profundizar un poco en ese tema, me gustaría que usted nos hablara, si se permite el término, de esa geografía futbolística de Ecuador, de esas zonas donde usted identifica ciertas características de las jugadoras para que conozcamos un poco más y también para que usted nos empape de ese proceso y de cómo son las características de las futbolistas. Bueno, digamos que todos los países tienen sus regiones que proveen de futbolistas a los diferentes clubes y a las selecciones. Y se puede hacer un paralelo guardando pues obviamente las proporciones entre lo que es el fútbol masculino y femenino de un país. Es decir, si yo cojo la selección Colombia masculina y la femenina, encuentro características similares de regiones donde se caracteriza por producir buenos futbolistas y buenas futbolistas. En Ecuador pasa algo similar. Aquí la mayoría de las jugadoras provienen de la costa, que es Guayaquil, que es, digamos, la zona donde más futbolistas o deportistas con muy buenas características salen. El caso de Esmeraldas,
el Valle del Chota y lo propio aquí en el interior en Quito, que también tiene su aporte. Entonces, al igual que con los hombres, en las mujeres también es muy similar el tema, ya que un hombre y una mujer de una misma región son similares en muchos aspectos. Digo guardando las proporciones porque obviamente las mujeres no han tenido la misma exposición en entrenamiento y en horas de competencia para decir que son iguales a los hombres, pero en características físicas, técnicas, son muy similares. Profe, la visibilidad del fútbol ecuatoriano al interior del país, de pronto haciendo un comparativo, teniendo en cuenta que usted ya estuvo dirigiendo un club en Colombia, ¿cómo la ha visto y qué proyecta hace algunos años o en cuanto a evolución? En crecimiento, yo digo que la palabra que puede resumir el fútbol femenino de Ecuador es esa. Hasta hace muy poco no existían muchas cosas que hoy existen y que dan de la importancia que está teniendo el fútbol femenino, no solo acá. Yo creo que la explosión del fútbol femenino ha sido a nivel general. Obviamente en Sudamérica, Brasil siempre ha mandado la parada en el deporte, tanto masculino como femenino, porque también son potencia a nivel masculino. En el femenino siempre han sido nuestro gran referente. A nivel suramericano creo que se ha dado un desarrollo acelerado del fútbol femenino. Colombia ha marcado diferencia en estos últimos tiempos, pero se ha visto un crecimiento en Chile, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, o sea, en sí en toda la región ha habido un crecimiento y Ecuador no escapa de ese crecimiento. Obviamente, empezar a hacer las cosas bien y diferentes no implica que el día de mañana ya todo está full y que ya estamos al nivel que queremos, ¿no? Pero sí hay una apuesta importante de país, de federación, porque el fútbol femenino siga creciendo. Y eso es el punto en el que estamos, un punto en el que hay mucho por hacer, hay talento, entonces se supone que con el pasar de los años, si seguimos haciendo las cosas bien, la selección va a seguir creciendo y el fútbol femenino en general en el país va a seguir creciendo. Yo creo que usted habla de una de las palabras más importantes en esta charla y es el crecimiento y también se evidencia en su carrera, pero me gustaría que hiciéramos un poco ese recorrido que usted ha tenido y quiero arrancar preguntándole en qué pensó cuando tuvo que salir de Marinilla, qué perspectiva tenía de la vida y qué objetivos tenía en ese momento de su vida. Bueno, la verdad no sería mentira decir que tenía muy claro que iba a ser entrenador. Yo me gradué del colegio, en el colegio me fue muy bien, el colegio es técnico industrial, entonces yo salgo con una media técnica en ebanistería. En esa época, en Bello, Antioquia, alguien que estudió en el colegio siempre le ofrecía trabajo a los, digamos, a los mejores promedios en el área. Él me ofrece ir a Bello a trabajar como carpintero. Inicialmente le dijo que no, pero a los 6 meses me voy para Bello a trabajar como carpintero. Y a partir de ahí, cuando salí del pueblo, digamos que mi objetivo era poder abrirle camino a mis hermanos. Yo soy el mayor de tres y entre mi hermana y mi hermano, bueno, mi hermana y mi hermano son seguiditos y con ellos yo me llevo 3 años y medio. Con Diego, que es el que sigue, y con Cata me llevo 4. Entonces, obviamente, eh, a mí me tocaba abrir ese camino como hermano mayor. Entonces yo me voy a trabajar a Bello, vivía en Medellín, pero pensando en algún momento que mis hermanos pudieran llegar a Medellín a trabajar, a estudiar o a jugar en el caso de Cata, porque Cata ya estaba en procesos de selección Antioquia y Colombia y jugaba en formas íntimas, y que tuvieran un sitio donde llegar. Y yo trabajando allá, pues podía ofrecerles ese espacio. Eso fue básicamente lo que yo pensé. Ya lo que se dio de ahí en adelante, pues ha sido producto del trabajo, de la vida, no sé, de lo que Dios le tiene a uno guardado. Bueno, profe, y ese paso que tuvo en Sueños del Balón, fue donde usted comenzó. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue forjándose ese camino? Entiendo que, o lo defino, cuando estaba revisando como su trayectoria, lo defino como un soñador incansable, porque si bien me nos cuenta que su arranque, pues no había como rumbo en ese momento, pero posteriormente esos sueños creo que le van creando a uno un rumbo en cada situación de la vida. Entonces, ¿cómo fue ese arranque allí en Sueños del Balón y si desde allí se empezó ya a formar
todo ese camino que posteriormente tendría en el fútbol femenino? Sueños del Balón, pues fue el que me abrió las puertas a este mundo del fútbol. Pues a mí obviamente siempre me había gustado, lo practiqué con mi hermana siempre para arriba y para abajo en selecciones Antioquia y en formas íntimas. Luego yo tengo inicialmente yo pues no iba a estudiar, yo simplemente fui a trabajar a Medellín con la mamá de mi primer hijo. Me dice, hey, ¿por qué no te presentas a la universidad? Y yo le dije, no, pues que yo salí hace ya 3 años de la universidad, ¿yo cómo voy a presentar? No, presentate, mira, que se pueden abrir otras posibilidades. En fin, ella cogió, me inscribió a la Universidad de Antioquia, me dijo, ¿a qué te querés inscribir? Y yo, a mí me gusta la educación física, porque siempre había pensado en inclinarme hacia el deporte. Entonces me compró los formularios, me inscribió, hizo todo, me compró unos folletos para que estudiara el examen, porque obviamente es una universidad pública, es difícil pasar, pero sin mucho, me presenté como sin mucho, ¿cierto? Como bueno, pues ya me inscribieron, ya que hijo de madres, presentemos. Yo en esa época trabajaba como carpintero en ideas en bibliotecas en la 33, en la ciudad de Medellín, y me presenté y pasé. Entonces, eso fue como a fin de año y empezaba en febrero. Entonces, claro, pues pucha, ¿yo qué hago? Voy a hablar con el jefe, le digo que me dé la oportunidad, son un chicharrón, terminé saliendo de la carpintería, me dediqué a trabajar como mensajero, como vendedor TI, haciendo de todo para poder estudiar. Y en el 2000, eso fue en el 2004 que yo inicié a estudiar, si no estoy mal, creo. En el 2006 se crea Sueños del Balón y lo crea el que en esa época era mi suegro. Y él invita técnicos absolutamente top: Pedro Sarmiento, Bolillo Gómez, Víctor Luna, y me dice, hombre Andrés, ve, vos empezaste a estudiar, perdón, eso fue en el 2006 que yo empecé a estudiar, sí, fue 2006, en el segundo semestre. Y me dice, pues vos estás estudiando educación física, venite a trabajar acá, yo hacía de todo, yo era el mensajero, el de los tintos, el que barría, el que trapeaba, y luego, en la tarde, cuando entrenaban los profes, yo iba y me hacía con ellos, les llevaba las tapitas, les llevaba los petos, y empecé a meterme en ese mundo del fútbol. Luego ya en el 2009, como yo había estado ahí con ellos, luego Sueños del Balón pasa a ser las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, nombran al profe Víctor Luna como encargado de las divisiones menores, y como yo había trabajado con él yo madrugaba a las 6 de la mañana y me iba con él para Campo Amor, antes de empezar las labores normales mías de mi trabajo. Y me iba todo el año, 6 de la mañana con el profe, le ayudaba, jodía por aquí, por allá. Y en esa época me invita un amigo de él, a dirigir un equipo, pero de barrio, se llamaba Barcelona de Castilla. Y yo, pues mi primera oportunidad para dirigir, por Dios santo bendito, con un amor y unas ganas, me voy a dirigir. Entonces yo madrugaba, 6 de la mañana, trabajaba con el profe Víctor Luna. De ahí me iba a hacer mis labores de mensajero y lo que tuviera que hacer. Y por la tarde me iba a entrenar Barcelona de Castilla. Y todo ese año fue así, nos fue muy bien. Y al siguiente año, el profe Leonel Álvarez sube como asistente perdón, el profe Gamo Estrada sube como asistente del profe Leonel Álvarez, luego de que este había sido asistente del Sachi en el equipo profesional 2009, y quedó un cupo en divisiones menores. ¿Y a quién se lo dieron? Al que había madrugado todo el año a las 6 de la mañana gratis. Y ahí empecé realmente mi carrera ya como entrenador de divisiones menores, y ya pues todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, profe, en esta experiencia tan enriquecedora y donde usted nos cuenta que tuvo que hacer de todo, me imagino también tuvo que cumplir con la tarea de utilero. Este espacio precisamente se llama La Voz del Utilero. ¿Usted puede contarle a la gente qué tiene de especial esa labor? ¿Por qué es esa persona indispensable en un cuerpo técnico? Y usted que lo vivió en carne propia, ¿nos puede contar alguna anécdota por ahí? Vea, los técnicos tenemos algo muy claro. Cuando llegamos a un equipo, en este caso a una selección, del primero que nos pegamos es del utilero, porque el utilero es el que se sabe la historia de todo el mundo. Es el que tras bambalinas maneja los hilos del equipo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a uno los jugadores o las jugadoras no le van a contar, pero el utilero tiene esa característica de ser muy
cercano a los deportistas y a las deportistas. Es el que les hace los mandados, el que les lleva los caprichos con la talla de la ropa, el que les lava los guayos, el que las consiente, el que... Entonces, cuando uno llega a un club, lo primero que hace es hablar con el utilero. Venga, hermano, ¿y esto aquí qué? Como no hay el utilero, si uno entra bien, el utilero le tira tips que a la larga le sirven mucho a uno para su labor. Entonces, yo creo que de las posiciones, porque los utileros al fin son como eternos. O sea, yo salí de Medellín, mi utilero era Julio Hoyos, y hoy es el utilero del equipo profesional y lleva ya todos los años del mundo. Ha visto pasar a todos los técnicos, a todos los presidentes, a los dueños de los equipos, porque cambian de dueño inclusive y los utileros siguen ahí. Entonces yo creo que la persona que más conocimiento adquiere del equipo, de su tradición, de su historia, de lo que significa, es precisamente el utilero. Profe, ya en ese paso, en ese salto que usted da al fútbol profesional, ¿cómo se da la posibilidad de llegar a América de Cali? ¿Era un deseo suyo? No sé, el momento de coincidir con Catalina también en el equipo, ¿cómo se da, digamos, esa unión de ustedes nuevamente familiar allí en el equipo? Bueno, lo de América, yo había dirigido a Formas Íntimas en el 2014. En esa época no había fútbol profesional y Formas Íntimas era el mejor equipo aficionado del país. Ya había ido a 9 Copa Libertadores seguido. Yo dirijo el equipo ese año y vamos a Copa Libertadores, ganamos el cupo nuevamente, vamos, estoy en San José dos Campos, Brasil, quedamos cuartos, una experiencia maravillosa. A partir de ahí no continúo con Formas, ya me dedico más a colegios, bueno, a rebuscármela, porque pues, como en esto uno se la tiene que rebuscar. Luego empieza la liga profesional, Catalina o América. Ese primer año América mm, logró avanzar hasta Santa Fe, creo que fue cuartos o semifinal, no estoy seguro. El proyecto queda a mitad de año quieto, y justo en esa época se da un diálogo con Marcela Gómez. Me dice, ¿a vos qué te parece el proyecto? Yo le doy mi punto de vista, coincidimos en muchísimas cosas, una visión muy similar de lo que creíamos que debía ser el fútbol femenino. Luego el proyecto pasa por ciertos momentos y bueno, no se da la posibilidad de ir en ese momento. Luego a fin de año me llama y me dice que el equipo lo coge Gerson González, que necesitaban un preparador físico y asistente. No tenía mucho presupuesto, que si me interesaba. Entonces yo voy con ellos ese fin de año, fue en el 2017 a fin de año. Nos vamos para Villavicencio a un cuadrangular con el profe Gerson González ya como técnico del equipo femenino. Yo voy, estoy con él en ese diciembre y ya luego se da la oportunidad de empezar la liga con él en enero. Entonces ahí empieza todo el camino, estoy con él todo ese año y así empezamos. Profe, nos hablaba de esa primera experiencia en América de Cali y quiero preguntarle, ¿qué tiene diferente el conjunto Escarlata respecto a otros clubes? Bueno, es que el proyecto de América fue muy lindo porque empezó de ceros prácticamente. América inicia su primer torneo con muchas ganas, pero bueno, el fútbol femenino tiene sus complejidades, el proyecto prácticamente desaparece. Con el profe Gerson iniciamos, el profe se va para el sub-20 masculino y a partir del 2018 en junio yo ya había hecho una convocatoria con el sub-20 femenino, participamos en torneo nacional y a partir de ahí me delegan el equipo y empezamos a construir algo que no es lo que es hoy. O sea, nosotros para poder recoger recursos para el sub-20 hacíamos rifas, mi esposa hacía salpicón, vendíamos en el parqueadero, lo cobrábamos en la candela para podernos darle a las niñas algún pasaje o alguna cosa. Entonces es un proyecto muy bonito, muy, muy bonito. Y a partir de ahí el proyecto fue creciendo, nos dio demasiada vida haber sido campeones en el 2019 en el primer año que dirijo. Entonces, todo eso fue impregnando a la afición, fue impregnando al hincha y el equipo empezó a coger como un poder donde inclusive en muchas ocasiones, pues recuerdo muy bien en el 2019, el equipo masculino venía muy mal cuando el femenino fue campeón y la gente le gritaba a los jugadores, pongan las niñas,
pongan a Cata. O sea, se empezó a generar un ambiente donde ellos también de alguna forma se sintieron retados. Yo digo que esa fue la razón por la cual el equipo masculino también quedó campeón ese año, porque ese año hicimos doblete en épocas diferentes, porque nosotros quedamos campeones octubre, no sé, creo, septiembre, más o menos, no recuerdo la fecha, y a fin de año fue campeón el masculino. Y yo siempre les digo que quedó campeón porque las niñas quedaron campeonas y dijeron, ¿cómo así que las niñas fueron campeonas y nosotros no? Entonces empezó a generar algo muy bacano con el hincha, empezaron a seguir las niñas. América tiene una hinchada impresionante, grandísima. Íbamos a Bogotá, que jugamos la semifinal contra Millonarios y parecíamos locales. O sea, se Mm. empezó a generar cosas muy bacanas a nivel de los directivos también. El proyecto empezó a ser reconocido y empezó a ser importante porque en muchos momentos matizaba un poco la situación del equipo masculino. Entonces fue muy bonito. La verdad es que, o sea, independiente de lo que pase aquí en adelante, es un proyecto que nos abrió las puertas a muchas personas, a no solamente a mí como entrenador, sino a muchas personas. Y qué bueno ver hoy que el proyecto continúa, qué bueno ver hoy que sigue cosechando triunfos, que no ha muerto. Entonces, la verdad, eso me llena de alegría. Igual ahí juega mi hermana, entonces pues también por ahí, por la familia también hay que hacer fuerza. Atento siempre. Profe, era el momento para salir de América de Cali, era su decisión. ¿Qué se le quedó, qué le quedó por hacer, mejor dicho, en América de Cali? Ser campeón de la Copa Libertadores. Eso fue lo que me quedó pendiente. Uno no, determinar si es el momento no, es complejo porque uno, digamos que si se va por el sí, tiene muchos argumentos y si se va por el no también. En el interior yo sentía que Ecuador era una muy buena oportunidad para seguir creciendo y que yo ya le había entregado a América también muchas cosas. Habíamos logrado ya 2 títulos en Copa Libertadores en las 3 participaciones. Siempre estuvimos en el podio. Fuimos terceros, segundos, terceros, o sea, siempre peleábamos. Un equipo que ya con un proyecto reconocido, en marcha. Entonces tampoco sentía como si me iba, no sentía ese como, fue madre, me voy en un momento donde el equipo de pronto no está, no, yo dejo un proyecto consolidado, que al final eso es lo que yo siento que como técnico o los técnicos le demos a las instituciones, no es solamente los títulos, a las instituciones hay que darles estructura y yo creo que en ese sentido le cumplí a América de Cali. América de Cali también hizo lo propio conmigo porque América me hizo lo que soy hoy. Ahora tengo otro reto para seguir creciendo. Entonces yo creo que si era el momento, yo sentía que si era el momento, porque dejaba a mi hija bien y venía por otra que también quiero que crezca y evolucione. ¿Y qué faltó para ganar esa Copa Libertadores, profe? Uy, hermano, qué pregunta tan difícil, porque eh, siempre hay cosas por corregir, o sea, uno nunca, ni ganando uno hace todo bien, ni perdiendo hace todo mal. Dentro de lo que yo vivencié, nosotros eliminamos a Corinthians, que era el rival más difícil, eh, y el equipo, en vez de relajarse, antes se concentró más en lo que tenía que hacer. Sabíamos que el propósito y lo primero que yo les digo cuando nos reunimos después de eliminar a Corinthians es, nosotros no vinimos a eliminar a Corinthians, nosotros vinimos a ser campeón. Entonces, vamos a tener los pies sobre la tierra, vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo para lograrlo. Eh, Planificamos el partido, pa. Fue puta, ese partido contra Ferro es increíble. O sea, en el juego lo hicimos muy bien. En los circuitos logramos ser ofensivos, generar opciones. Cometimos 2 errores que al final nos cobran, creo yo, el título, no por señalizar a una persona en particular, sino que fueron 2 errores que no habíamos cometido, que nos costaron 2 goles, que al final es lo que marca la diferencia. En el partido, Tapia venía de ser figura contra Corinthians, a Ferro le costó un poco la final, y al final cuando ya tuvimos las opciones tampoco la metimos, no pudimos empatar el partido, pero desde el juego considero que tuvimos méritos para poder lograr algo más, pero después yo decía, no, es que ese partido podía durar 3 horas
y el partido iba a seguir igual, arquera rival figura, post, palazos, mano a mano, desperdiciados y una cantidad de cosas que al final uno dice, bueno, no se dio, no era el momento, se queda uno con los aprendizajes y las enseñanzas. Obviamente es un momento difícil porque estar a puertas de ganar una Copa Libertadores que para la institución también iba a ser algo muy grande, no solamente para nosotros en el femenino, sino también para todos en general, Ujú. y no haberlo logrado, pero bueno, se queda uno con el sinsabor, se queda uno con la espinita siempre ahí de, pues puta, casi lo logramos, pero no siento que el equipo se haya relajado, tampoco siento que nos hayamos agrandado, que hubiésemos dicho, no, ya eliminamos a Corinthians, esta copa ya es de nosotros, no, jamás. Jamás, el equipo muy concentrado, muy maduro, todo lo que pasó después de, pero desafortunadamente no se dieron las cosas. Y como decía hace poco el técnico de Independiente del Valle cuando gana la Suramericana, dice, hoy yo hice todo bien porque quedo campeón. Entonces todo lo que pasó, voy a tener la razón. Él tuvo la razón en ese momento. Nosotros no la tuvimos, no pudimos concretar esa gran victoria, pero indiscutiblemente es una de las experiencias más hermosas que siempre voy a tener. Y sin duda, profe, creo que para el país fue una gran experiencia, fue de verdad algo que unió a muchos hinchas, porque si uno lo compara con el fútbol femenino, con el fútbol masculino, perdón, no creo, en ese caso, bueno, todos los hinchas del América hubiesen estado allá, pero realmente este equipo femenino del América hizo que hinchas de todos los equipos, hinchas, fuesen hinchas en ese momento de América, que en teoría representaba también a la selección Colombia. Profe, ¿es usted, no sé, consciente de pronto en este momento, si yo le digo que en 10 20 años el nombre de Andrés Usme va a ser referente del fútbol femenino en Colombia? Ya lo es, pero que cuando uno mira a futuro y revisa que esto va a seguir creciendo, que la formación seguramente va a seguir mejorando, que el tema directivo también, al ver que esto crece, le va a seguir aportando. ¿Cómo ve usted ese tema, y en que usted en algunos años, vamos a decir, recuerdan a Andrés Usme, el que estuvo con América en Copa Libertadores, el que ganó 2 títulos, el que dirigió Ecuador, es técnico colombiano? Bueno, yo creo que uno sabe o entiende la dimensión de las cosas cuando ya han pasado, ¿cierto? Entonces, porque uno no se centra, yo aquí no estoy diciendo en este momento, hijo de madre, es que yo tengo que ganar porque quiero que el día de mañana, no, eso va a ser producto de las cosas que sigamos haciendo. Yo ya tengo una historia con América de Cali y eso nadie me lo va a quitar, Ujú. nadie, eso va a quedar siempre ahí. Pero lo que tiene que pasar de aquí a 20 años es que yo tengo que seguir construyendo una historia. Hoy con Ecuador, mi gran objetivo es ese, que quede un legado aquí en el país, que podamos hacer las cosas bien y que esa historia siga nutriéndose, porque no creo que sea un momento de decir, bueno, ya aquí paró todo y aquí terminó. No, yo creo que esa historia siga creciendo, siga evolucionando, seguramente van a venir otros técnicos, ya mucho más especializados en fútbol femenino, porque yo siento que esta profesión va hacia allá. Va a llegar un momento en que para dirigir fútbol femenino haya que especializarse en el fútbol femenino y que seguramente van a llegar personas nuevas ya cuando esto esté mucho más desarrollado, con muchas más ideas, más frescas y que uno pueda seguir aportando desde otros ámbitos más educativos al crecimiento y que lo que pase de ahí para atrás proyectándonos a ese momento, sea algo de crecimiento, sea algo de estructura. Como yo les decía ahorita, para mí es fundamental como director técnico, más allá de dejar títulos, es dejar cosas estructuradas, que digan, es que el profe pasó por acá, pero quedó esto, quedó esto, quedó esto y quedó esto. Y que si además de eso le podemos añadir títulos, pues muchísimo mejor, porque al final es lo que nos van a pedir y es lo que se espera, que los equipos ganen, que jueguen bien y que puedan evolucionar. Escuchándolo, profe, me recordó Alberto que alguna vez dijo que a los entrenadores los medían por títulos, pero que su mayor satisfacción era, por ejemplo, haber formado futbolistas como Wilmar Barrios. ¿Qué satisfacción tiene usted como entrenador a este punto de su carrera? Cada que una jugadora me escribe y me dice, profe, deme un consejo,
¿usted qué piensa? ¿Qué debo hacer? O me dice, profe, gracias porque esto que estoy logrando hoy, en parte se lo debo a usted. Para mí esa es la mayor recompensa, la mayor. Cuando uno ya no está y todavía se acuerdan de uno, cuando uno ya hace parte de otro ambiente y sin embargo todavía hay personas que le agradecen y le reconocen lo que en algún momento hizo por ellas. A mí alguna vez alguien me decía, eh, profe, usted tanto que las defiende y tal y tal y tal y tal están diciendo esto y esto y esto y usted no las defienda tanto, no las quiera tanto, ¿para qué? Si ellas pagan mal al final. Entonces yo le dije, es que a mí no me importa eso. Lo volvería a hacer una y otra y otra y otra y otra vez. Porque al final, si bien nos miden los títulos y el trabajo nos lo da a ganar, al final del camino es cómo uno puede influir en el crecimiento de las demás personas. Y esa es la recompensa más grande. No con todas lo va a lograr uno, porque es imposible, pero si en el camino uno logra impactar de manera positiva a un gran número de personas, yo creo que la tarea está resuelta. Profe, es usted un soñador incansable sin duda y no lo puedo dejar ir sin esta pregunta y es si permanece el sueño o si le gustaría en algún momento llegar a dirigir a nuestra selección. Es que si dijera que no, sería un mentiroso, porque es que, no, Pero obvio, o se lo sea, proyecta a corto, largo, mediano o qué pasa. no, no estoy acostumbrado a, o sea, mi proyección de las cosas no va hacia el sitio donde quiero estar, sino a las cosas que quiero hacer. De acuerdo. Si en las cosas que quiero hacer a futuro y en lo que yo me quiero proyectar está la selección Colombia, maravilloso. Y si no, va a seguir el proyecto y va a seguir el objetivo. Porque es que el pensamiento no puede estar centrado en un equipo o en un lugar. Tiene que estar centrado en mi profesión y en lo que yo desarrollo. Si es acá, si es en otro país, si es en otra ciudad, si es con otras personas, yo creo que es donde está la clave. Entonces yo no te puedo decir hoy, no es que yo en 6, 8, 10 años me veo dirigiendo la selección Colombia o mi objetivo es estar en la selección Colombia. No, mi objetivo es seguir creciendo como entrenador. Mi objetivo es que hagamos cosas grandes en Ecuador, que Ecuador crezca, que podamos posicionar la selección en lo más alto, que sigamos evolucionando. Si en el camino aparece la posibilidad, maravilloso. Y si no, tampoco pasa nada. Pero ante tu pregunta, yo te digo, no, yo aquí estoy muy bien y estoy tranquilo, y eso es verdad. Y te digo, no, a mí no. Y el día de mañana me llaman y me dicen, profe, ¿quiere dirigir la selección Colombia? Y yo digo sí, y usted me dice, profe, pero si me dijiste que no, yo voy a quedar como un mentiroso. ¿Sí o qué? Claro. Entonces, Claro, profe. lo que quiero que quede claro es que, obviamente, yo creo que el sueño de cualquier persona es dirigir la selección de su país, más en la profesión en la que estamos nosotros. Pero no es mi objetivo. No es mi objetivo trazado en unos años estar en la selección Colombia. Mi objetivo es seguir trabajando por el fútbol femenino. Hay que ir más allá de un equipo o una selección. Y aquí lo que nos convoca es el fútbol femenino. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que me mueve a mí y lo que me motiva. Como tal, el fútbol femenino. Profe, muchas veces hablamos de esa falta de apoyo que hay hacia el fútbol femenino, nos centramos en los dirigentes, pero ¿qué podemos hacer como espectadores para empezar a crear una cultura en torno al fútbol femenino? Lo que pasa es que el crecimiento se va dando de a poco y toca a todos los campos que rodean el fútbol. A ver, inicialmente el fútbol femenino nace a nivel profesional o crece gracias a una norma de la Conmebol que dice que un equipo para poder participar en los torneos Conmebol masculinos tiene que tener un equipo femenino. A partir de eso nos pegamos y empezamos un camino en el cual, si ustedes miran 3, 4 años atrás, era una cosa muy diferente a lo que es hoy. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que a medida que vayamos creciendo, todos los actores involucrados se vayan volviendo dolientes del fútbol femenino. Entonces hubo directivos que iniciaron por obligación. No, qué pereza de fútbol femenino, por tocar cada equipo, porque si no, no puedo, me sancionan. Y después enamoraron del fútbol femenino. Y así no tengan obligación, lo siguen haciendo. Ya hace parte de sus equipos.
Hay unos que todavía no han dado el paso y dicen, no, yo, si a mí no me obligan, yo no voy a tener equipo femenino, a mí no me gusta. Hay de todo, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que a medida que vayamos evolucionando, todo vaya creciendo. La afición del fútbol femenino ha crecido. El cubrimiento hacia el fútbol femenino ha crecido. El nivel de las jugadoras ha crecido. Cada vez es una oportunidad más latente de trabajo para los entrenadores, que antes los del masculino decían, no, yo como a meter a femenino, qué pereza con las viejas, ¿para qué? Y hoy ya vienen al femenino porque ven la oportunidad de seguir creciendo y que al final el fútbol masculino, pues obviamente lleva muchos más años y es más difícil. Entonces ven en el fútbol femenino la posibilidad de seguir creciendo y que a futuro esto va a ser una especialidad. O sea, el técnico que quiera dirigir femenino va a tener que especializarse en fútbol femenino porque obviamente tiene consideraciones diferentes. Entonces, no podemos señalar solamente un grupo y decir, es que los dirigentes, es que los hinchas, es que los periodistas, es que las jugadoras, es que los técnicos. No, aquí todos tenemos que ir creciendo y evolucionando. En la medida que eso pase, obviamente eso va a seguir siendo. Sí es verdad que desde FIFA hay un interés muy grande en el fútbol femenino y eso es una realidad, porque es un tema nuevo, o sea, es un tema actual, la igualdad, la equidad de género y tantas cosas que hoy rodean el mundo, obviamente no nos saca de eso, no nos saca de lo que es el mundo como cultura, no nos saca de lo que es el mundo como política, y en ese orden de ideas todos tenemos que ir evolucionando e ir creciendo. Sin duda el aporte es de todos, profe, así como usted lo dice, de todos los que influimos en el fútbol o estamos interesados en el fútbol femenino para sacarlo adelante. Profe, antes de que se nos vaya, ¿a quién le gustaría ver aquí en el espacio de La Voz del Utilero? ¿A quién me gustaría ver? No, pues a todos. Un invitado Pasa que, que, lo que pasa es que, a ver, o sea, nosotros, a mí me gustaría que invitaran directivos a que hablen de fútbol femenino, a ver qué tienen que decir, presidentes de clubes, la gente que toma las decisiones, inviten algún día a la gente de la federación, a las jugadoras, obviamente, a los técnicos que han venido forjando su carrera en el fútbol masculino y que hoy están en el fútbol femenino. Yo creo que es un espacio importante para seguir divulgando y promoviendo el fútbol femenino. Entonces, yo creo que todos cabemos ahí. Bueno, profe, entonces haremos la tarea. Muchísimas gracias por este espacio, por las enseñanzas y sobre todo muchísimos éxitos con la selección de Ecuador que viene. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Y claro, tienen que hacer fuerza por Ecuador también. O sea, el compromiso al que llegamos hoy es ese, que aparte de que le van a hacer fuerza a la selección Colombia, porque yo sé que le van a hacer fuerza a la selección Colombia, ya están obligados a hacerle fuerza a la selección Ecuador. es Muchas gracias. Claro que será sí. nuestra segunda selección, sin duda. Por favor. Nos vemos.